Mi supervisora me llevó aparte y dijo, necesitamos hablar sobre lo que le hiciste a la chinchilla de tu compañera. Mi visión se puso negra en los bordes. Las palabras me golpearon como un tren de carga, cada sílaba golpeando más fuerte que la anterior. Chinchilla muerta. Mi culpa. La taza de café se resbaló de mis dedos entumecidos y explotó contra el piso de la sala de descanso. Fragmentos de cerámica deslizándose por las baldosas como pequeños gritos. Líquido caliente salpicó por mis piernas, pero no podía sentir la quemadura a través del hielo que inundaba mis venas. El rostro de Marisa estaba tallado en piedra, su sonrisa cálida habitual reemplazada por algo frío y depredador. Pixel está muerto, Alejandro. Agarró mi codo con dedos como abrazaderas de acero, su voz bajando a un susurro que de alguna manera se sentía más aterrador que gritar. Y las grabaciones de seguridad te muestran solo con él el domingo por la noche. La sala de descanso de repente se sintió demasiado pequeña, las luces fluorescentes demasiado brillantes, el olor de almuerzos en microondas demasiado nauseabundo. Otros empleados se volteaban para mirar, sus conversaciones muriendo a mitad de frase mientras percibían la electricidad en el aire. Traté de hablar, pero solo logré producir un sonido ahogado. Pixel, la amada chinchilla de Sofía, la criatura esponjosa y gris que había chillado incesantemente desde su elaborada configuración de jaula durante 6 meses. El animal del que me había quejado en 16 correos separados a recursos humanos. El roedor cuyo ruido constante me había llevado a trabajar hasta tarde el domingo solo para escapar del sonido. Ahora estaba muerto, y de alguna manera pensaban que yo lo había matado. Sala de conferencias. Ahora. El agarre de Marisa se apretó mientras me guiaba pasando la estación de envío de Diego, pasando el escritorio de servicio al cliente de Juliana, pasando el cubículo de contabilidad de Tomás. Cada par de ojos que siguieron nuestra marcha se sintió como una marca ardiendo en mi cráneo. Para mañana por la mañana, todos sabrían que Alejandro Chen había sido acusado de asesinar una chinchilla. Lo absurdo habría sido risible si toda mi carrera no se estuviera desintegrando con cada paso. La puerta de la sala de conferencias se cerró de golpe detrás de nosotros con la finalidad de una tapa de ataúd. Marisa no me invitó a sentarme. En cambio, extendió fotografías sobre la mesa pulida como un repartidor poniendo cartas para la mano final. El pequeño cuerpo gris de Pixel, inmóvil en el fondo de su jaula, pelaje enmarañado y sin vida. Su botella de agua aún llena, sus pellets de comida esparcidos e intocados. La rueda de ejercicio que me había torturado durante meses con su chirrido metálico, ahora silenciosa para siempre. Envenenamiento por oxalato de calcio, dijo, su dedo tocando una foto particular que mostraba la forma contorsionada de Pixel. ¿Sabes qué es? Eso, Alejandro, es lo que mata a las chinchillas cuando alguien las alimenta con las plantas equivocadas. Alguien que investigó exactamente cómo asesinar un animal pequeño sin dejar rastros obvios. Hizo una pausa, dejando que las acusaciones penetraran como veneno. Alguien que pasó meses documentando su odio hacia esta chinchilla en particular. Mis piernas cedieron, me desplomé en la silla más cercana, mis manos temblando tan violentamente que tuve que agarrar los reposabrazos para estabilizarlas. No maté a Pixel. Jesucristo, Marisa, nunca lastimaría a un animal. Nunca. Las palabras salieron como un graznido, apenas audible incluso para mí mismo. Se inclinó sobre la mesa, su cara a centímetros de la mía, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume de vainilla, mezclado con algo más, algo que olía a miedo. El domingo por la noche, Alejandro, tu tarjeta de acceso entró al edificio a las 18:47. Estuviste solo en esta oficina durante 36 minutos. Solo con Pixel. Sacó un reporte de seguridad. Mi número de identificación de empleado resaltado en amarillo acusatorio. Las cámaras funcionaron mal esa noche. Muy conveniente para alguien que conoce nuestros sistemas informáticos. Muy conveniente para alguien que necesitaba cometer asesinatos sin testigos. La visita del domingo. Mi estómago se contrajo cuando el recuerdo se cristalizó. Había venido para terminar el informe de la cuenta Morrison. Desesperado por silencio, después de una semana de crisis familiar y presión de plazos. La cirugía de emergencia de mi padre había sumido mi horario en el caos, y me estaba ahogando en trabajo atrasado. La oficina, después de horas, era mi santuario, libre del chillar incesante de Pixel y el nervioso revoloteo de Sofía sobre su mascota. Estaba trabajando en proyecciones financieras, dije, oyendo lo débil y patético que sonaba. El informe trimestral Morrison vencía el lunes por la mañana. Necesitaba silencio para concentrarme. La expresión de Marisa no parpadeó. Ya había decidido sobre mi culpabilidad, y nada de lo que dijera penetraría su certeza. Abrió otra carpeta, esta gruesa con correos impresos con el membrete de nuestro departamento de recursos humanos. Mis quejas sobre Pixel se extendían por meses, cada una meticulosamente documentada y con sello de tiempo. La progresión se veía condenatoria incluso para mí. Preocupaciones iniciales sobre apropiación del lugar de trabajo escalando a quejas de ruido, luego problemas de salud y seguridad. Finalmente, sugerencias de que la chinchilla representaba riesgos para clientes y empleados. 16 quejas oficiales en 8 semanas, dijo Marisa, contando a través de las páginas. 16 casos documentados de ti atacando al animal de apoyo emocional de Sofía. El patrón es claro, Alejandro. Comenzaste con objeciones de política, pasaste a preocupaciones ambientales, luego comenzaste a sugerir que el animal era peligroso. Comportamiento clásico de escalada que lleva a la violencia. Cada correo se sentía como evidencia en mi juicio, mis palabras sacadas de contexto y organizadas para pintar una imagen de obsesión y malicia en lugar de frustración legítima del lugar de trabajo. La rueda chirriante que me había llevado a la distracción durante periodos ocupados. El olor almizclado que requería ambientadores constantes. La imagen no profesional de tener un roedor en un ambiente empresarial orientado al cliente. Todo retorcido en motivo para asesinato. ¿Dónde está Sofía?, pregunté, de repente dándome cuenta de que su escritorio había estado vacío cuando llegué esa mañana. ¿Sabe de qué me estás acusando? El pensamiento de enfrentarla, de ver dolor y acusación en sus ojos gentiles, hizo que la bilis subiera por mi garganta.
Sofía era frágil en sus mejores días, dependiendo de la presencia de Pixel para manejar la ansiedad paralizante. Esa chinchilla no era solo una mascota para ella, era equipo médico prescrito por su terapeuta. La máscara profesional de Marisa se resbaló por un momento, revelando algo que podría haber sido culpa. Sofía encontró a Pixel ayer por la mañana cuando llegó temprano. Está con licencia por duelo, completamente destruida. Ese animal era su línea de vida, Alejandro. Su manera de lidiar con el estrés que hace que la vida normal sea casi imposible para ella. La acusación colgó en el aire entre nosotros como humo de un funeral. Me quejé de ruido y olor, dije, la desesperación haciendo que mi voz se quebrara. Eso no me hace un asesino. Me has conocido durante 3 años, Marisa. He manejado tus cuentas más grandes. Trabajé horas extras sin quejarme. Nunca tuve una sola acción disciplinaria. ¿Eso suena como alguien que envenenaría a un animal inocente? Sacó otro documento. Con membrete oficial del Departamento de Policía. El detective Carlos Kowalski quiere verte esta tarde. Esto va más allá de la política de la empresa ahora, Alejandro. Esta es una investigación criminal sobre crueldad animal con intención de causar angustia emocional. La oficina del fiscal del distrito está revisando evidencia para determinar qué cargos presentar. Las palabras me golpearon como golpes individuales. Investigación criminal, crueldad animal, cargos del fiscal del distrito. Estos eran términos de dramas de tribunales y titulares de periódicos, no de mi vida, no conectados a mi nombre y reputación. Agarré el borde de la mesa de conferencias para evitar deslizarme de la silla, luchando contra olas de náusea que amenazaban vaciar mi estómago sobre la evidencia cuidadosamente organizada de Marisa. Estás suspendido inmediatamente, continuó, su voz regresando a su monotonía burocrática. Limpiarás tu escritorio bajo supervisión y entregarás tu tarjeta de acceso al edificio. Cualquier intento de contactar empleados, especialmente Sofía, resultará en consecuencias adicionales. El departamento legal de la empresa me ha instruido preservar toda la evidencia y cooperar completamente con las fuerzas del orden. La caminata de regreso a mi cubículo se sintió como una marcha de la muerte. Cada ojo en la oficina siguió mi progreso. Conversaciones parándose a mitad de frase mientras pasaba. Diego del envío realmente se levantó para tener una mejor vista del sospechoso asesino de animales siendo llevado a su ejecución. Juliana del servicio al cliente levantó su teléfono, probablemente enviando mensajes a amigos sobre el drama desarrollándose en tiempo real. Tomás de contabilidad susurró algo a su vecino de cubículo que hizo que ambos se voltearan y miraran. Mi escritorio se veía extraño bajo las luces fluorescentes. 3 años de pertenencias acumuladas, de repente pareciendo evidencia en una escena del crimen. Taza de café con logo de la empresa. Fotos familiares de la Navidad pasada. Un pequeño cactus que Sofía me había dado para mi cumpleaños. Irónico que hubiera elegido una planta dado que una planta supuestamente había matado a su querida mascota. Envolví cada artículo cuidadosamente en papel tisú, hiperconsciente de que Marisa observaba cada movimiento mío, buscando signos de culpa o contrabando oculto. La estación de trabajo vacía de Sofía dominaba el espacio junto a la mía, su elaborado hábitat para chinchillas permaneciendo como un monumento a la muerte de Pixel y mi supuesto crimen. El sistema de jaula multinivel había costado cientos de euros y representado meses de investigación sobre cuidado óptimo de chinchillas. Ruedas de ejercicio en cada nivel, escondites hechos de madera natural, estaciones de alimentación posicionadas para fácil acceso. Ahora estaba vacío excepto por cama esparcida y juguetes olvidados, un santuario a mi presunta víctima. El silencio del hábitat era inquietante después de meses de actividad constante. Pixel había sido nocturno, más activo durante las horas de la tarde cuando trataba de concentrarme en informes financieros complejos. Las ruedas chirriantes, cama susurrante y sonidos ocasionales de gorjeo habían formado una banda sonora para mi día laboral que había aprendido a odiar. Ahora, la ausencia de ese ruido se sentía mal, como una canción sin su sección rítmica. Apúrate, dijo Marisa, revisando su reloj con impaciencia obvia. El detective Kowalski te espera en la estación de policía a las 14 horas. Querrás tiempo para encontrar un abogado antes de eso. Su mención casual de representación legal hizo que la situación se sintiera aún más surrealista y amenazante. Realmente creía que necesitaba defensa criminal, que la evidencia contra mí justificaba cargos serios. Terminé de empacar rápidamente, evitando contacto visual con compañeros de trabajo que se habían reunido para presenciar mi ejecución profesional. La caja de cartón se sintió más pesada de lo que debería, pesada con la gravedad de acusaciones falsas y confianza destruida. Mientras caminaba hacia el ascensor, escuché conversaciones reanudarse detrás de mí, voces diseccionando mi carácter, mis motivos, mi probabilidad de culpabilidad. El jurado de mis pares ya había comenzado a deliberar. El estacionamiento de la estación de policía estaba casi vacío a las 14 horas de la tarde, creando una atmósfera de aislamiento que coincidía con mi estado emocional. El detective Kowalski me encontró en la recepción, más joven de lo que esperaba, con ojos afilados que parecían catalogar cada detalle de mi apariencia y comportamiento. Me condujo a través de un laberinto de pasillos a una pequeña sala de entrevistas que olía a limpiador industrial y café viejo. El equipo de grabación en la esquina hizo que todo se sintiera oficial y permanente. El detective Kowalski explicó que esta era una entrevista voluntaria, que no estaba arrestado y podía irme en cualquier momento. Sin embargo, también me leyó mis derechos y sugirió fuertemente que podría querer representación legal presente. La advertencia Miranda entregada en tonos tan calmados y profesionales se sintió más amenazante de lo que cualquier acusación gritada habría sido. Rechacé al abogado, aún confiado de que mi inocencia sería obvia una vez explicara el malentendido. El detective Kowalski activó el dispositivo de grabación, declarando la fecha, hora y participantes para el registro oficial. Sus primeras preguntas fueron engañosamente casuales, preguntando sobre mi trasfondo, historial laboral y relación con compañeros de trabajo. El enfoque suave que gradualmente se desarrollaría hacia territorio más dañino. Hablemos de Pixel, dijo,
abriendo una carpeta llena de correos impresos. Estas quejas a recursos humanos muestran frustración creciente con la presencia de la chinchilla en tu lugar de trabajo. Guíame a través de tu proceso de pensamiento. Mientras estas preocupaciones se desarrollaron, su pluma estaba posicionada sobre un bloc legal, lista para capturar cada palabra que podría usarse después contra mí en el tribunal. Expliqué sobre el ruido constante de las ruedas de ejercicio, el olor almizclado que impregnaba nuestra área de trabajo a pesar de la limpieza diaria de la jaula, la atmósfera no profesional creada por tener un roedor en un ambiente empresarial orientado al cliente. Mis quejas habían sido problemas legítimos del lugar de trabajo, insistí, no ataques personales a Sofía o su animal de apoyo emocional. El detective Kowalski tomó notas detalladas, ocasionalmente pidiendo aclaración sobre incidentes específicos o detalles de la cronología. Este correo de octubre menciona riesgos potenciales de salud y seguridad, dijo, leyendo de una de mis quejas a recursos humanos. Escribiste que Pixel representaba peligros inaceptables para empleados y clientes. ¿Qué riesgos específicos te preocupaban? Levantó la vista del documento, su expresión neutral, pero sus ojos intensamente enfocados. La pregunta se sintió como una trampa cuidadosamente colocada. Había estado pensando en alergias y problemas respiratorios, problemas potenciales con clientes que podrían tener reacciones adversas a caspa animal o excrementos en un ambiente minorista. Algunas personas eran severamente alérgicas a roedores, y tener Pixel en un negocio orientado al cliente parecía una responsabilidad esperando suceder. Pero explicar esto al detective Kowalski se sintió como proporcionar munición para el caso de la fiscalía contra mí. Tienes un trasfondo en tecnología de la información, continuó, consultando otro documento. Administración de redes, gestión de bases de datos, sistemas de seguridad, el tipo de habilidades que permitirían a alguien desactivar cámaras de vigilancia del edificio. Su tono permaneció conversacional, pero la implicación era cristalina. Tenía el conocimiento técnico para cubrir mis rastros eliminando evidencia de video. La entrevista continuó por 3 horas, cubriendo cada aspecto de mi relación con Sofía, mi conocimiento sobre cuidado de chinchillas y restricciones dietéticas, y mis movimientos durante el fin de semana cuando ocurrió el envenenamiento. El detective Kowalski fue metódico y paciente, haciendo preguntas investigativas sobre mi acceso al edificio el domingo por la noche y el momento conveniente del mal funcionamiento de la cámara de seguridad. 36 minutos solo en la oficina, dijo, revisando los registros de la tarjeta. Es tiempo suficiente para investigar toxicidad de chinchillas en línea, localizar plantas venenosas en el ambiente de la oficina y organizarlas cerca del hábitat de Pixel. Un lirio de la paz, por ejemplo, contiene altos niveles de oxalato de calcio. Moverlo lo suficientemente cerca de la jaula y un animal curioso podría ingerir hojas o flores caídas. Mi sangre se convirtió en agua helada. Estaba describiendo un método específico de asesinato completo con arma y sistema de entrega. Alguien había investigado envenenamiento de chinchillas lo suficientemente extensamente como para saber sobre oxalato de calcio y sus fuentes. Alguien había planeado esta muerte con precisión científica, usando conocimiento que no poseía e implementando una estrategia que nunca podría haber ideado. No sé nada sobre plantas o toxicidad animal, protesté. Apenas puedo mantener vivo un cactus. Ni siquiera sabría por dónde empezar a investigar cómo envenenar una chinchilla. El detective Kowalski tomó notas sobre mi negación, pero su expresión sugirió que había escuchado afirmaciones similares de incontables sospechosos culpables. La entrevista concluyó con el detective Kowalski informándome que la investigación estaba en curso y que debería permanecer disponible para más interrogatorios. La oficina del fiscal del distrito revisaría toda la evidencia antes de decidir si presentar cargos formales. Recomendó que contratara consejo legal, inmediatamente independientemente de mi culpabilidad o inocencia, porque el sistema legal era complejo e implacable. Dejé la estación de policía sintiéndome peor de cuando llegué. La entrevista voluntaria se había sentido más como un interrogatorio diseñado para extraer una confesión en lugar de una misión de búsqueda de hechos. El detective Kowalski había sido profesional, pero claramente escéptico de mis explicaciones, tratando mis negaciones como mentiras predecibles de un sospechoso acorralado. Esa noche, me senté en mi apartamento investigando abogados de defensa criminal y tratando de comprender qué tan completamente había implosionado mi vida. 48 horas atrás, había sido un empleado respetado con una carrera prometedora y reputación sólida. Ahora, estaba suspendido del trabajo, bajo investigación policial y enfrentando potenciales cargos criminales que podrían destruir todo lo que había pasado años construyendo. Encontré a Jennifer Wu a través de búsquedas en línea de abogados especializados en casos de acusaciones falsas. Las reseñas de sus clientes elogiaron sus estrategias de defensa agresivas y su tasa de éxito en revertir enjuiciamientos injustos. Nuestra conversación telefónica esa noche reveló que aunque la evidencia contra mí era circunstancial, era potencialmente lo suficientemente fuerte como para asegurar una condena si surgía prueba adicional durante la investigación. Jennifer me aconsejó documentar todo lo que pudiera recordar sobre la cronología de eventos y evitar discutir el caso con cualquier persona excepto ella. Estaba particularmente intrigada por el mal funcionamiento de la cámara de seguridad, viéndolo como una avenida potencial para establecer duda razonable. Alguien con acceso a los sistemas informáticos del edificio había desactivado deliberadamente la vigilancia, y esa persona podría no haber sido yo. Durante los siguientes días, conduje investigación cuidadosa sobre Evergreen Pet Supplies, seguridad del edificio y protocolos de acceso. El directorio de la oficina listaba numerosos contratistas y personal de servicio con privilegios del sistema, incluyendo personal de mantenimiento informático, equipos de limpieza y técnicos de reparación de equipos. Cualquier persona con acceso administrativo potencialmente podría haber desactivado las cámaras antes de cometer un crimen. Un nombre se destacó: Trevor Lang, un excontratista informático que había sido despedido de su contrato de mantenimiento del edificio 8 meses antes, bajo circunstancias descritas solo como violaciones de políticas.
Trevor habría poseído tanto el conocimiento técnico para desactivar sistemas de seguridad como potencialmente albergado resentimiento contra inquilinos del edificio, que podrían haber contribuido a su despido. Compartí esta información con Jennifer Wu, quien inmediatamente contrató un investigador privado para investigar el trasfondo y actividades recientes de Trevor. Lo que descubrimos fue perturbador y potencialmente relevante para el asesinato de Pixel. Trevor había sido despedido por acceder a datos confidenciales de clientes y hacer comentarios inapropiados sobre empleadas mujeres, comportamiento que había culminado en quejas formales y amenazas de acción legal. Más significativamente, los perfiles de redes sociales de Trevor revelaron un patrón preocupante de ira hacia animales de apoyo emocional y sus dueños. Sus publicaciones estaban llenas de diatribas sobre perros de servicio falsos y dueños de mascotas buscadores de atención que traían animales a ambientes inapropiados. Una publicación particular de 2 semanas antes de la muerte de Pixel mencionó específicamente chinchillas como roedores que no pertenecen a lugares de trabajo civilizados. El informe del investigador privado reveló que Trevor había estado en angustia financiera significativa desde perder su contrato de mantenimiento del edificio, luchando con desempleo y deudas crecientes. Su ira se había enfocado aparentemente en los inquilinos del edificio, a quienes culpaba por su despido y dificultades actuales. Pixel representaba todo lo que Trevor odiaba sobre acomodaciones modernas del lugar de trabajo y empleados malcriados. Armada con esta nueva información, Jennifer contactó al detective Kowalski para presentar evidencia de un sospechoso alternativo en la muerte de Pixel. Trevor tenía motivo, medios y oportunidad, argumentó, mientras que mi supuesto motivo estaba basado en quejas rutinarias del lugar de trabajo que se quedaron muy cortas de intención homicida. El detective acordó investigar el trasfondo y paradero de Trevor, aunque advirtió que esto no me limpiaría automáticamente de sospecha. Mientras tanto, mi suspensión de Evergreen Pet Supply continuó indefinidamente con Marisa, informándome que la reintegración dependería del resultado de la investigación criminal. El departamento legal de la empresa había aconsejado contra cualquier contacto entre yo y empleados actuales, aislándome efectivamente de colegas que podrían haber proporcionado referencias de carácter o apoyado mi versión de los eventos. El aislamiento fue psicológicamente devastador. Amigos y familia lucharon por entender cómo me había involucrado en una situación tan bizarra. Su apoyo teñido con preguntas no dichas sobre mi posible culpabilidad. Excompañeros de trabajo evitaron mis llamadas, aparentemente aconsejados por el departamento legal de la empresa de mantener distancia hasta que la investigación concluyera. Incluso conocidos casuales parecían verme con sospecha después de que las noticias del caso se extendieron a través de nuestra red profesional. Pasé mis días investigando cuidado de chinchillas y toxicidad, tratando de entender cómo Pixel podría haber sido asesinado y qué evidencia podría apuntar al perpetrador real. El oxalato de calcio encontrado en su sistema podría haber venido de docenas de plantas domésticas comunes, ciertos vegetales o productos comerciales que contienen el compuesto. Alguien habría necesitado conocimiento especializado para seleccionar un veneno efectivo y entregarlo sin detección. Mi investigación reveló que las chinchillas eran animales extraordinariamente sensibles, requiriendo condiciones ambientales precisas y dietas cuidadosamente controladas para mantenerse saludables. No podían tolerar fluctuaciones de temperatura, alta humedad o alimentos inapropiados. Entre más aprendía, más me daba cuenta de que la muerte de Pixel representaba un entendimiento sofisticado de la fisiología de chinchillas y los compuestos específicos que resultarían fatales. 3 semanas en mi suspensión, el detective Kowalski llamó con una actualización que cambió todo. La policía había localizado a Trevor Lang y conducido una búsqueda de su apartamento en conexión con cargos no relacionados de fraude computacional. Ocultos entre sus posesiones estaban materiales de investigación sobre cuidado y toxicidad de chinchillas, incluyendo información detallada sobre envenenamiento por oxalato de calcio y sus efectos en mamíferos pequeños. Incluso más condenatorias fueron fotografías en el teléfono de Trevor, mostrando el interior de nuestro edificio de oficinas, aparentemente tomadas durante una visita no autorizada el domingo por la noche cuando había estado trabajando hasta tarde. Las imágenes tenían marca de tiempo durante el periodo exacto, cuando las cámaras de seguridad habían funcionado mal, proporcionando prueba visual de la presencia de Trevor en la escena del crimen. Las fotografías revelaron el conocimiento detallado de Trevor de nuestro diseño de oficina, incluyendo la ubicación del hábitat de Pixel y las varias plantas domésticas posicionadas por todo el espacio de trabajo. Una imagen mostró específicamente un lirio de la paz que había sido movido más cerca del área del escritorio de Sofía, posicionado donde una chinchilla inquisitiva podría tener acceso a hojas o flores tóxicas que cayeron a través de las barras de la jaula. El detective Kowalski explicó que Trevor inicialmente había negado cualquier participación en la muerte de Pixel, afirmando que su visita al edificio no estaba relacionada con el envenenamiento de la chinchilla. Sin embargo, confrontado con la evidencia fotográfica y materiales de investigación encontrados en su apartamento, la historia de Trevor comenzó a desmoronarse bajo interrogatorio intensivo. El avance vino cuando los investigadores descubrieron la investigación en línea detallada de Trevor sobre toxicidad de chinchillas, conducida en las semanas previas a la muerte de Pixel. Su historial del navegador reveló búsquedas de veneno de chinchilla, plantas de oxalato de calcio, cómo matar roedores, y hackeo de cámaras de seguridad. La evidencia digital pintó un cuadro claro de premeditación y planificación. La confesión de Trevor vino después de 12 horas de interrogatorio y la presentación de evidencia abrumadora contra él. Admitió entrar al edificio usando credenciales de acceso obsoletas que nunca habían sido apropiadamente desactivadas después de la terminación de su contrato. Su plan original había sido vandalismo simple, venganza contra los inquilinos y la administración del edificio que culpaba por sus dificultades de empleo.
Sin embargo, encontrar el hábitat elaborado de Pixel había disparado su ira contra animales de apoyo emocional y sus dueños. Decidió envenenar la chinchilla como una manera adicional de causar angustia y perturbación en el lugar de trabajo, usando su conocimiento de seguridad del edificio para desactivar cámaras de vigilancia y cubrir sus rastros. El método de Trevor había sido sofisticado y cruel. Había investigado restricciones dietéticas de chinchillas extensamente, aprendiendo que el oxalato de calcio era rápidamente fatal para los animales, incluso en dosis pequeñas. Había reposicionado plantas de oficina para hacer que la muerte de Pixel pareciera accidental, esperando que hojas y flores esparcidas fueran atribuidas a comportamiento natural de forrajeo, en lugar de asesinato deliberado. La confesión reveló que Trevor había cronometrado específicamente su crimen para coincidir con mi sesión de trabajo del domingo por la noche, habiendo observado mi patrón de visitas de oficina de fin de semana a través de vigilancia previa del edificio. Había planeado usar mi presencia como una historia de cobertura conveniente, sabiendo que mis quejas documentadas sobre Pixel me harían el sospechoso obvio en cualquier investigación. El detective Kowalski me llamó personalmente para entregar noticias del arresto y confesión de Trevor sobre cargos incluyendo crueldad animal, allanamiento, fraude computacional y manipulación de evidencia. Toda sospecha había sido limpiada de mi nombre, explicó, y la oficina del fiscal del distrito estaría emitiendo una declaración formal, reconociendo mi investigación injusta en el caso. El alivio fue abrumador, pero fue templado por ira por las semanas de infierno que había soportado debido a evidencia circunstancial y juicio apresurado. Mi reputación había sido dañada, mi carrera interrumpida, y mi fe en el sistema de justicia severamente sacudida. La confesión de Trevor me vindicó legalmente, pero no pudo deshacer el trauma psicológico de ser falsamente acusado y públicamente sospechoso de crueldad animal. Mi reintegración en Evergreen Pet Supply vino con disculpas formales de Marisa y el equipo ejecutivo de la empresa, junto con pago completo atrasado por mi periodo de suspensión y reembolso por honorarios legales que había incurrido durante la investigación. Sin embargo, regresar a la oficina se sintió incómodo a pesar de mi vindicación. El daño a las relaciones del lugar de trabajo había sido hecho, y varios compañeros de trabajo parecían incapaces de superar completamente sus sospechas iniciales. La reacción de Sofía al aprender sobre el arresto de Trevor fue compleja y emocionalmente cargada. Alivio de que el asesino de su mascota hubiera sido capturado se mezcló con culpa sobre la sospecha que había caído sobre mí durante la investigación. Se me acercó privadamente para disculparse por no defender mi carácter más fuertemente, explicando que el dolor por la muerte de Pixel había nublado su juicio sobre perpetradores potenciales. Proporcionó una declaración escrita detallada a Recursos Humanos, reconociendo mi inocencia y elogiando mi carácter profesional, pero nuestra relación laboral permaneció tensa por las circunstancias traumáticas que rodearon el asesinato de su mascota. El espacio compartido donde el hábitat de Pixel había estado se sentía embrujado por memorias de ruedas chirriantes y las acusaciones falsas que casi habían destruido mi carrera. Varios compañeros de trabajo que habían contribuido a las quejas por correo que formaron la fundación del caso contra mí se acercaron con disculpas incómodas. Explicaron que sus preocupaciones sobre ruido y olor habían sido problemas genuinos del lugar de trabajo, no intencionados como evidencia en una investigación criminal. Otros parecían evitarme completamente, aparentemente incómodos con su papel en lo que casi se había convertido en un enjuiciamiento injusto. La empresa implementó nuevas políticas respecto a animales de apoyo emocional en el lugar de trabajo, requiriendo aprobación avanzada de recursos humanos, documentación médica de profesionales licenciados y acomodaciones específicas para abordar preocupaciones legítimas de empleados. Las directrices también establecieron procedimientos para abordar quejas sobre animales de apoyo sin crear ambientes de trabajo hostiles o situaciones de represalia. Trevor Lang fue finalmente sentenciado a 3 años de prisión por crueldad animal y cargos relacionados junto con requisitos de libertad condicional que incluyeron consejería de salud mental y servicio comunitario con organizaciones de bienestar animal. Su caso se convirtió en un cuento de advertencia sobre las consecuencias de venganza en el lugar de trabajo y las personas inocentes que pueden ser dañadas cuando las investigaciones se enfocan demasiado rápidamente en sospechosos convenientes. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de documentación completa, representación legal inmediata y mantener profesionalismo, incluso cuando se enfrentan acusaciones falsas. También gané nueva apreciación por la complejidad de acomodaciones del lugar de trabajo y la necesidad de políticas que equilibren necesidades competitivas de empleados de manera justa y compasiva. Más importante, aprendí a no dar por sentada mi reputación, seguridad laboral o libertad personal. Las tres pueden ser amenazadas por circunstancias completamente fuera de mi control, destruidas por coincidencias y evidencia circunstancial que crean narrativas convincentes de culpabilidad. Las semanas de suspensión e investigación dejaron efectos duraderos en mi confianza y fe en la justicia institucional. 2 años después, aún trabajo en Evergreen Pet Supply, aunque he sido promovido a una posición de administración senior que me permite ayudar a formar políticas de la empresa alrededor de relaciones de empleados y resolución de conflictos. El incidente de la chinchilla, como llegó a ser conocido dentro de la empresa, finalmente llevó a cambios positivos en cómo situaciones sensibles son investigadas y resueltas. El legado de Pixel se convirtió en uno de políticas mejoradas del lugar de trabajo, mejores protocolos de seguridad y procedimientos investigativos más completos que protegen tanto empleados como animales de tragedias futuras. Aunque no pude traer de vuelta la querida mascota de Sofía, pude ayudar a asegurar que otras partes inocentes no enfrentaran la pesadilla de acusación falsa y suspensión injusta que casi había destruido mi vida y carrera. El trauma de ser falsamente acusado nunca se desvaneció completamente, pero se transformó en algo útil,
un compromiso profundo con la justicia, investigación completa y proteger a los inocentes de juicios apresurados que pueden destruir vidas tan efectivamente como cualquier crimen.